Acto 3. 50 sombras de Sarah. Capítulo 14. De vuelta en la silla. Lo primero que Jim se dio cuenta cuando miró hacia arriba fue que el cielo azul justo encima de él temblaba como loco. Las densas nubes bailaban de un lado a otro de su vista, y tardó unos minutos en darse cuenta de que el cielo no era el que temblaba, sino él. Lo habían subido a una camilla y, aunque esos dos médicos trataron de ser lo más cuidadosos posible, todavía fue un viaje lleno de baches. «Sarah», susurró, todavía confundido sobre cómo había terminado así. «Está bien, Jim». La voz de Sarah llegó a sus oídos. Giró la cabeza hacia la izquierda y fue entonces cuando la vio. «Sarah, ¿de verdad eres tú?», preguntó y ella le dio una sonrisa preocupada. Caminaba junto a él y le puso la mano en el pecho mientras los médicos continuaban llevándolo a alguna parte. «Silencio, solo cierra los ojos y descansa. Te llevaremos de regreso a la base y luego llamaré a una nave para que te recoja». «¿Dropship? ¿De qué estaba hablando ella? ¿Qué está pasando?». Jim quiso saber y volvió la cabeza. No era solo él, Sarah y los dos médicos. Estaban rodeados de marines. Había al menos un pelotón marchando a su alrededor, y todos llevaban la insignia de los hijos de Coral. Fue casi nostálgico. «Casi. Te desmayaste. Estabas delirando y hablaste de que lo lamentabas y que no sabías». «Jim, ¿qué pasó?», dijo Sarah, pero Jim estaba demasiado débil para responder. Estaba cansado y le dolía la cabeza. ¿Era esto de lo que había hablado Seratul? ¿Que al igual que su cuerpo, su mente también estaba sometida a mucha tensión? ¿Que no podría continuar por mucho más tiempo? Logró balbucear. Tenía la garganta tan seca que se sentía como si se hubiera tragado una bolsa de arena. «Detener». Sarah de repente ladró y los médicos hicieron lo que les dijeron. Los marines salieron en tropel y escanearon el área en busca de alguna amenaza. Jim gimió de incomodidad hasta que sintió como algo frío y húmedo tocó sus labios. Inmediatamente lo reconoció como agua y su cuerpo comenzó a tragarlo lo más rápido posible. «Tranquilo, Jim. No tan rápido o te ahogarás». «¿Tranquilo?», Sarah dijo con un tono suave en su voz. Le acercó la botella a los labios y se aseguró de que no se ahogara. Mientras el líquido frío corría por su garganta, suspiró aliviado. Estaba demasiado exhausto para preguntarse qué estaba pasando o por qué había tanta gente a su alrededor esta vez. Todo lo que le importaba era el agua fría que corría por su garganta. «Jim. Jim, ten cuidado. No tan rápido». Sarah lo instó, pero ya era demasiado tarde. Un poco de agua le entró en la tráquea y empezó a toser como un loco. Sarah retiró la botella y le puso la mano en el pecho. «Fácil. No exageres». Ella le dijo. «Toma, respira profundo». Cuando finalmente se calmó, miró a Sarah y gimió de incomodidad. ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Lo último que quería hacer era conocer al falso Arcturus. Te llevamos de regreso a la base. No te preocupes, está justo detrás de la siguiente colina. Sarah le explicó. Ahora recuéstese y descanse, tenemos que darnos prisa. Antes de que Jim pudiera responder algo, Sarah asintió con la cabeza a los médicos y empezaron a moverse de nuevo. Jim trató de mantenerse despierto y lúcido para averiguar qué pasaba a su alrededor. Pero mantenerse despierto fue muy difícil, y pronto estaba luchando contra su propia fatiga y no podía prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Esté atento a cualquier cosa inusual. Oyó ladrar a Sarah. Y revisa esos perímetros. Mantente alejado de cualquier cosa que parezca inusual. Recuerda, esas criaturas pueden esconderse en el suelo, así que si ves un montón de tierra fresca, mantén la distancia. Como Jim no podía hacer nada más que respirar y babear, trató de escuchar la voz de Sarah. Fue un bonito cambio de la horrible y retorcida voz de la reina de espadas. Sonaba como ella, justo como la recordaba. Trató de concentrarse en esa voz, intentó escuchar su melodía. Algún mensaje de la base. No se preocupan por esto, Sarah, ¿qué pasa con los protos? Desvía el apoyo aéreo al otro frente, no podemos permitir que los protos ganen terreno. Llama a la flota, quiero una nave de descenso para recoger a nuestros heridos. Era la voz de Sarah, pero era la voz de un verdadero profesional. Jim se sintió un poco decepcionado, era su Sarah, de la que se había enamorado. Pero ahora mismo, ella era el soldado que había conocido hacía tantos años. Fresca bajo el fuego y una mente táctica aguda, eso era lo que Sarah Kerrigan, teniente de los hijos de Coral, se trataba. Había estado sobre. Jim miró hacia arriba y estudió las nubes sobre él. La tormenta había decidido tomarse un descanso, pero incluso entonces, no duraría mucho.
En cierto momento, Jim escuchó el sonido de algo que no había escuchado en bastante tiempo. Pertenecía a una máquina, un luchador para ser exactamente. Y no estaba solo. Su pequeño grupo llegó a la cima de la colina y Jim giró la cabeza hacia un lado. Y fue entonces cuando los tres cazas Wright pasaron volando junto a ellos con los motores rugiendo. ¿Guerreros espectros? Aquí. Dense prisa, gente. Oyó ladrar a Sarah. Teta pelotón, una vez que lleguemos a la base, conéctese con el resto de su compañía. Sí, teniente. Alguien respondió. Age, quiero que lleves al capitán Raynor de regreso a la base. Mantén un ojo en él, ¿quieres? Taylor, acompañarás a Teta. De todos modos, les faltan médicos. Necesito un corredor. Sarah luego dijo y otro soldado respondió a su llamada. Señora. Bien. Una vez que lleguemos a la base, dirígete al centro de comando. Diles que transmitan un mensaje a la flota en órbita de que tienen que enviar transbordadores aquí para recoger a nuestros heridos. Oh, y diles que necesitamos más aire apoyo. Apenas tenemos suficientes aviones y cazas para apoyar un frente, y mucho menos dos. Infórmeme después. Sí, teniente. Y con eso, todos los soldados bajo el mando de Sarah sabían qué hacer. Jim apenas pudo formar un pensamiento coherente, pero cuando comenzaron a marchar hacia abajo desde la colina, giró la cabeza hacia un lado. Y lo que vio. Era un valle, pero no era como los otros valles que había visto hasta ahora. Todavía había ríos y árboles y todo eso, pero ya no estaba intacto. Había tantos soldados. Jim parpadeó confundido y trató de entender qué estaba pasando. En el centro del valle, pudo ver una base militar que realmente merecía su nombre. Varios búnkeres fuertemente fortificados se colocaron más adelante y convirtieron este lugar en un cuello de botella. Cualquier cosa que atravesara ese valle tendría que enfrentarse a un muro de plomo y bombardeos de misiles. Incluso en su estado, Jim se dio cuenta de la idea de los defensores. Había tres fortificaciones principales. Uno a cada lado del valle con buena posición de tiro y vista despejada. El tercero estaba entre esos dos y más cerca de la base que los otros. La idea era sencilla. Quien sea, o lo que sea, tomarían esta ruta serían atacados por los búnkeres en los flancos antes de que llegaran a las fortificaciones en el centro. Sin embargo, no solo había búnkeres. Jim también vio varios tanques de asedio. Tanques de asedio viejos. Y todos llevaban la insignia de los hijos de Coral. Por lo que podía ver, las tropas bajo el mando de Sarah eran al menos del tamaño de una brigada. Jim giró la cabeza hacia un lado y miró a Sarah, que todavía caminaba a su lado. Ella estaba presionando su mano contra su oreja y habló por sus auriculares. Sus ojos escanearon el área circundante mientras daba órdenes al mismo tiempo. Dile a los ingenieros de combate que se retiren. Esperen el apoyo. Voy a enviar algunos tanques hacia ustedes. No intenten reparar los búnkeres dañados hasta que lleguen los refuerzos. Luego hubo un momento de silencio cuando la persona del otro lado dijo algo. Jim se acercó a ella y de repente pudo distinguir todos los detalles que se había perdido antes. Por ejemplo, la insignia de los hijos de Coral en su hombro. Jim recordó ese. Cuando conoció a Sarah, ella lo había usado como una insignia de orgullo. Muchos soldados hicieron algo así, Jim no había sido la excepción. Una insignia puede ser mucho más que un simple símbolo de identificación. Si cree en él, puede darle fuerza. Jim conocía esa insignia en el hombro de Sarah, la había visto muchas veces. Por eso se dio cuenta de que algo andaba mal. La insignia se veía extraña. Como si alguien hubiera intentado rasparlo de la hombrera con un cuchillo. Esto era diferente de cómo lo recordaba. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? ¿Pero qué? Cuanto más se acercaban a la base, más fuerte se volvía el ruido. Los sonidos de una base militar le resultaban demasiado familiares. Podía escuchar a los soldados ladrando órdenes, escuchó cuando los hilos de los tanques pesados retumbaban sobre el suelo fangoso, y luego estaban los cazas Wright volando por los cielos por encima de sus cabezas. Cuando finalmente llegaron a la base, algunos soldados ya los estaban esperando. Teniente. Un infante de marina saludó a Sarah y saludó. Todos se detuvieron y Sarah devolvió el saludo. ¿Cuál es el estado? Ella quiere saber. Señora, no hemos tenido ningún encuentro en el sector norte desde su partida. Los exploradores de avanzada nos han informado que estas criaturas no han hecho ningún intento de atacarnos. Parece que no están de humor para comerse nuestras balas. Ahora. Dijo el infante de marina con algo de orgullo en su voz. Esto le valió una mirada severa de Sarah.
Me guardaría ese optimismo para mí por ahora si fuera usted, teniente. Ella lo regañó. Aunque compartían el mismo rango, había una gran diferencia en la calidad de sus habilidades de mando. Además, Sarah había sido puesta al mando por el propio Arcturus, ella superó a casi todos excepto al gran hombre. Y había usado esa autoridad en más de una ocasión para poner incluso a los coroneles y generales en sus lugares correctos. El otro teniente pareció darse cuenta de que Sarah no estaba de humor para comentarios sarcásticos y apretó los dientes. Sí, señora. Lo siento, señora. Fue todo lo que añadió. Al verla así, recordó a Jim de los viejos tiempos. Fue entonces cuando escuchó otra voz a su lado. Los médicos bajaron la camilla y esperaron nuevas órdenes. Oh chico, aquí vamos de nuevo. Uno de ellos murmuró. ¿Eso era Age? Lo era el otro chico cuyo nombre Jim ya había olvidado. Déjalo caer. Dijo el otro médico. ¿Qué pasa con el frente sur? Sarah quería saber. Lo último que escuché fue que los ingenieros de combate no habían podido reparar esas fortificaciones destruidas durante el último ataque porque estos malditos protos siguen probando nuestras defensas todo el día. Lo siento, no sé qué es, el teniente empezó a tartamudear. Sarah se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. A pesar de que usaba su servoarmadura y era mucho más grande que ella, nadie se preguntaba quién de estos dos era el jefe. Esto es inaceptable. Sarah siseó y de repente no quedó nada de la dulce mujer que Jim amaba tanto. Tenías un trabajo. Estar al tanto de lo que está pasando allá afuera. Eso incluye ambos frentes. En caso de que no lo hayas notado, estamos librando una guerra de dos frentes aquí, señor. Lo siento mucho, no era mi intención. No hay excusas. Sarah gruñó. Hay vidas en juego aquí, y no tengo tiempo para este tipo de incompetencia en este momento. Bye. Jim pudo ver cómo los otros marines y los médicos comenzaban a inquietarse. Nadie se atrevió a decir nada, pero Jim pudo ver los rostros disgustados de los hombres que lo rodeaban. Recibí la noticia de que los ingenieros de combate todavía están tratando de llegar a esas fortificaciones, pero carecen del apoyo adecuado. Así que le dije al cuartel general que enviara los tanques que nos sobraban al frente sur. Ese debería haber sido tu trabajo. ¿Has terminado mientras tanto? ¿Puliste tu arma y practicaste para esa nueva y brillante insignia de capitanes que estás a punto de recibir? A. Jim conocía ese lado de Sarah, no le sorprendió volver a verlo. Y sabía que ella tenía una maldita buena razón para actuar así. Seguía siendo un campo de batalla, y un oficial que no podía mostrar un nivel básico de competencia era una amenaza para él y los hombres bajo su mando. Y a veces había que decirles la verdad, sin importar lo brutal que pudiera ser. ¿Quién se cree que es esta perra? Uno de los marines detrás de Jim gruñó. En circunstancias normales, se habría acercado al chico y le habría sacado los dientes. Pero en este momento, estaba demasiado exhausto para siquiera levantar un dedo. Míralo, el monstruo puede leer tu mente. Otro marine siseó, y Jim sintió como su ira comenzaba a alcanzar nuevas alturas. Desafortunadamente, estaba sin adrenalina, por lo que no pudo hacer nada al respecto. Me disculpo por eso, señora. No volverá a suceder. El teniente trató de defenderse, pero Sarah se limitó a gruñir de rabia. No lo hará. Regresa al cuartel general y continúa monitoreando los mensajes entrantes. Transmíteme todos los mensajes de inmediato, ¿entendido? Triple Ouch. Señora, Despedido. Ella solo dijo y se dio la vuelta. Detrás de ella, el teniente apretó los puños y se podía ver la ira en su rostro, pero sabía que no debía cuestionar la autoridad de Sarah frente a todos los demás y durante una operación de combate. Puede terminar en la enfermería en cuestión de segundos si logra algo así. Esa perra. Siseó uno de los marines detrás de Jim. ¿Qué esperas? Dijo otro. Después de todo, ella es la mascota favorita del jefe. Su propio asesino personal / monstruo de la naturaleza. No me suena tan mal. Añadió un tercer infante de marina. Escuché que ella es más que eso. El jefe la tiene por la noche para calentar su cama, si sabes a lo que me refiero. ¿Y qué, la está tirando? ¿No lo harías? Mira ese trasero. Va, el monstruo sigue loco, no importa lo bonitos que sean sus traseros. No me importaría montarla toda la noche. No todos los soldados cumplen con un alto código moral. Especialmente no gruñidos. Y la mayoría de los gruñidos dentro de la Confederación no habían sido más que matones resocializados. Lo mismo podría decirse de los hijos de Coral. Durante mucho tiempo, Jim había vivido la vida de un soldado / matón, por lo que estaba acostumbrado a ese tipo de conversación.
Sin embargo, él nunca había hablado así. Sin embargo, escuchar a estos chicos hablar así de Sarah, estaba mal. Para ellos, ella era una asesina sin corazón y un monstruo de la naturaleza o simplemente un pedazo de carne. Y ambos lo hicieron enojar, tan enojado que podía sentir la rabia dentro de cada hueso que tenía. El teniente murmuró algo muy poco amistoso, pero luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el centro de comando que actuaba como su cuartel general. Sarah se volvió hacia los soldados y Jim pudo ver la mirada fría en su rostro. Él conocía esa mirada, ella la había usado con él cuando se conocieron. Pero ahora algo era diferente. Podía escuchar su voz en el fondo de su cabeza. No lo haré, no les daré la satisfacción de mostrarles lo que realmente siento. ¿Creen que tengo frío como el hielo? Por lo tanto, estoy de ellos va a dar un poco de hielo. Fue el recordatorio de que esto todavía era un sueño. O alucinación. O sueño alucinación. O lo que sea. ¿Qué estás esperando? Ella ladró. Tienes tus órdenes, hazlo. Nadie se atrevió a decir una palabra, pero todos estaban pensando lo mismo de todos modos. Sarah había estado con los hijos de Coral durante años, había sido uno de ellos. Pero solo por fuera. Llevaba la insignia, pero no formaba parte del grupo. Cuando Jim vio la expresión de los rostros de Sarah y de los marines, se dio cuenta. Los había mantenido a distancia, no porque quisiera hacerlo, sino porque le tenían miedo. Para sus hombres, ella nunca había sido nada más que un fenómeno. Sarah, susurró, pero fue lo suficientemente fuerte como para que ella lo oyera. Se acercó a Jim y se arrodilló junto a él. Te llevarán a un lugar seguro, Jim. Tienes que descansar. Pero. Sin peros. Sarah siseó y lo empujó hacia abajo en la camilla. No puedo lidiar con esto mientras me preocupo por ti corriendo. Miró al médico y a otro infante de marina. Llevémoslo a un lugar seguro. La bahía médica dentro del cuartel, al doble. Y aunque los soldados tenían la mala costumbre de hablar a sus espaldas, no se atrevían a hacerlo cuando ella los miraba. Sí, señora. Dijeron tanto el médico como el otro soldado mientras el segundo médico se unía a sus otros compañeros. Jim gimió cuando recogieron la camilla y lo llevaron hacia uno de los barracones. Los edificios estandarizados eran una de las grandes ventajas que tenían los Terran sobre los Zerg y los Protoss. Bueno, tenían ciertas ventajas. Un cuartel no era solo un lugar con muchas camas y armas, sino que contenía comedores e incluso instalaciones médicas, lo suficiente para mantener a una compañía abastecida y lista para el combate durante un período prolongado de tiempo. Algunos cuarteles incluso tenían gimnasios u otras áreas deportivas y recreativas. Cuando entraron al edificio, pasaron junto a varios soldados que se dirigían al frente. Todos saludaron cuando vieron a Sarah, pero ella simplemente los ignoró. Llévalo a la bahía médica. Necesito llegar al centro de comando y... ¡No! No te vayas. No puedes. Jim gimió y trató de levantarse. Él tomó su mano y usó toda su fuerza restante para no soltarla. Jim, tengo que... ¡No! ¡No! Gritó y ella lo miró con una expresión de preocupación en su rostro. Jim, ¿qué te pasa? Sarah quería saberlo, pero solo porque no sabía lo que él sabía. Este era el momento que lo cambiaría todo. Quizás este lugar no era Tarsonis, pero poco importaba. Protoss y Zerg, y ella estaba justo en el medio. Recordó ese día demasiado bien. Después de todo, era una de sus pesadillas favoritas. Sarah vio su desesperación y frunció el ceño. Jim se veía horrible. Su piel estaba pálida y estaba cubierto de sudor. Y estaba cubierto de magulladuras y cortes. ¿Jim? Preguntó una vez más, pero el pánico en sus ojos la hizo dudar. No, no te vayas, o los Zerg te llevarán y esta pesadilla empezará de nuevo. Una parte de su mente le dijo que era inútil. Ya sabía cómo terminaría esta historia, pero eso no le impidió esperar lo imposible. Esta Sarah, no parecía entender lo que estaba pasando, pero cuando finalmente asintió, Jim suspiró aliviado. Está bien. Está bien, Jimmy. Voy contigo. Vamos, llévalo a la bahía médica. Ordenó y miró al médico y al infante de marina. En todo el camino hacia la bahía médica, no soltó su muñeca. En un momento, Sarah le devolvió el gesto y le tomó la mano. Cuando llegaron al centro médico, pusieron a Jim en uno de los lechos de los enfermos. Gimió de dolor y pudo sentir cómo sus músculos y huesos gritaban en protesta. ¿Tiene dolor? Tráele analgésicos. Sarah ordenó y el médico se dio la vuelta. Conseguiré algo. Pero en este momento tenemos muy pocas existencias, tal vez necesite algunos analgésicos de otra bahía médica y... Entonces ponte manos a la obra.
Sara ladró y luego miró al otro marine. Tú, vuelve a tu unidad. Muévete. Sí, señora. Gruñó el infante de marina y le dio el saludo más descuidado que se pueda imaginar. Cuando se dio la vuelta, Jim pudo ver la expresión de disgusto en el rostro de Sara, pero ella decidió no decir nada. En cambio, miró a Jim y suspiró. Puso su mano en la mejilla de Jim y él hizo una mueca de dolor. De repente tuvo que recordar cómo la otra Sara, Ghost NR 24, lo había golpeado bastante. Sin embargo, este toque en este momento era gentil y suave y se sentía bien en su piel maltratada. Este no fue el trato rudo de NR 24, estos fueron los toques suaves de un amante. Oh Jim, ¿en qué diablos te metiste esta vez? Ella quiere saber. No tienes que hacer esto, Sara. Le suplicó. Sara suspiró, tomó una silla y se sentó junto a Jim. Agarró una toalla cercana y luego comenzó a limpiar el sudor y la suciedad de la frente de Jim. Oh Jimmy, ¿puedes ser tan idiota, lo sabes? Es por eso que viniste aquí. Te dije que tenía esto. Pero tengo que hacer esto, ¿sabes? No, no, no lo harás. No vale la pena. Arcturus, él, continuó Jim, pero cuando pronunció el nombre de Mengsk, Sara apretó los dientes. No estoy haciendo esto por Arcturus, Jim. Estoy haciendo esto por mí mismo. No era así como recordaba las cosas. No, quería decir algo como no tienes que hacer esto. Pero Sara suspiró y negó con la cabeza. Jimmy, por favor. Solo déjalo. Sé que disfrutas de esta rutina de caballero con armadura brillante, pero no soy una princesa que necesita ser salvada. No de estos alienígenas. Y no de Arcturus. Soy una niña grande. Puedo cuidar de mí mismo. Si solo eso fuera cierto. Arcturus, él no es lo que crees que es, él es, Jim trató de explicarle, pero ella simplemente volvió la cabeza. Sé. No, no lo haces. Escucha, Arcturus, es un mentiroso y... sé. Sara ladró y de repente sonó realmente molesta. Jim miró su cabello rojo y pudo escuchar cómo murmuraba algo como ¿por qué me pasa esto todo el tiempo? Luego respiró hondo y miró a Jim. Está bien. Sé lo que estás tratando de decir. Lo siento, Jim, pero viniste aquí por nada. Ya sé lo que estás tratando de decirme. No te gusta Arcturus, lo sé. No confíes en él, lo sé. Y luego dijo algo que no le había dicho en ese entonces. Ella tomó su mano con la suya y respiró hondo. Tenías razón sobre él, Jim. ¿Qué? Sara. Susurró y ella cerró los ojos. Pudo ver que ella estaba angustiada. Había algo que la molestaba y le costaba expresarlo con las palabras adecuadas. Antes de irme, después de que hablamos, yo fui a Arcturus. Hablé con él y le dije que tenía mis dudas sobre la misión. Él ni siquiera estaba escuchando. Me estaba mintiendo, me di cuenta de que. Pero fue más profundo que eso. Estaba tratando de mantenerme alejado de algo que se suponía que yo no debía saber. Sara, no. Jim trató de decírselo, pero ella simplemente negó con la cabeza. Entonces, lo sondeé. Sondeé su mente y traté de descubrir qué estaba escondiendo de mí y de Jim. Jim, su voz se quebró y luego miró a Jim a los ojos. Tenías razón sobre él, Jim. Pero no es solo eso. Es incluso peor. Le dijo y él pudo ver lágrimas calientes de ira en el rabillo del ojo. Es como ellos. Como los confederados. Solo se preocupa por su propio poder, no le importa un comino la gente. Quiere gobernar este sector o verlo arder. Cuando Jim escuchó eso, se sintió realmente confundido. No sabía nada de esto. ¿Sara realmente había hablado con Arcturus poco antes de la misión? ¿No era solo un sueño y esta era la parte en la que todo saldría bien? Entonces, ¿por qué estás aquí? Jadeó. Sara suspiró y le puso la mano en la frente. Su toque se sintió agradable. Porque soy un maldito tonto. Porque todavía hay un trabajo por hacer. Si no detenemos a estos malditos alienígenas aquí, entonces miles de millones morirán. Eso, realmente no sonaba como Sara. No es que se estuviera quejando, pero Sara nunca se había preocupado realmente por la mayoría de las personas que la rodeaban. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas por ellos? Preguntó, a pesar de que era una pregunta bastante grosera porque implicaba que Jim creía que Sara no se preocupaba por la mayoría de la gente. Yo no. Ella respondió con sinceridad y le dio una cálida y dolorida sonrisa. Pero lo haces. Yo solo, no quería, bueno, supongo que no sé lo que estoy tratando de decir aquí. Sara trató de explicar sus propias emociones, pero falló de una manera bastante linda. Sara, yo no. Suenas como un disco rayado, Jimmy.
Ella suspiró y le dio una débil sonrisa. Pero para que lo sepas. Tal vez no soy una princesa, pero a casi todas las chicas les gusta cuando hay un caballero de brillante armadura recibiendo una patada en el trasero por la chica que ama. Esa sonrisa. Esa cálida sonrisa. Era el tipo de sonrisa que convertía sus pesadillas en agradables sueños. Estaba pensando, continuó. Cuando esto termine, cuando estos alienígenas sean tratados, Jim, vayamos a otro lugar. Lejos, en algún lugar donde nadie nos moleste. ¿Cómo suena eso? Bueno, eso fue un poco al azar. Y Jim se dio cuenta de que esto sonaba demasiado a lo que quería escuchar. ¿Cómo dónde? Preguntó Jim. No sé. En algún lugar distante, tal vez con playas y esas cosas. Y la menor cantidad de gente posible. Solo tú y yo. Entonces, ¿qué dices? Ella quiere saber. Jim sabía que esto no era real, que todo resultaría diferente. Pero incluso entonces no pudo evitar sonreír cuando escuchó eso. Eso estaría bien. Le dijo y ella le devolvió la sonrisa. Nunca hice ningún plan para el futuro, ya sabes. Nunca vi el sentido de hacer algo así. Nunca pensé en envejecer de todos modos. 26. Tenía 26 años cuando el enjambre la reclamó. Pensar que alguien que solo tenía 26 años pensaba que esto podría considerarse como una vejez. Supongo que tengo la culpa de eso, Jimmy. Ella añadió. Esto era algo que nunca había compartido con él. ¿Era esto realmente lo que Sarah había sentido en ese entonces? ¿No era solo lo que Jim quería escuchar? Bueno, estaba demasiado débil y agotado para preguntarle a Sarah sobre esto. Toda la conversación planteó aún más preguntas en el fondo de su mente, y estaba empezando a perder de vista el verdadero objetivo aquí. Para encontrar a los Ergu llamados Isa. Sin embargo, antes de que pudiera hacerle más preguntas a Sarah, llegó el médico. Llevaba una gran caja con una cruz roja y la colocó en la esquina de la bahía médica. La entrega de medicamentos está aquí. ¿Alguien ordenó un estimulante rígido? El médico se rió entre dientes, pero cuando miró a Jim y Sarah, pudo ver la mirada helada del teniente y se dio cuenta de que a ella no le hacía gracia. Ni un poco. Murmuró algo como, perra malhumorada, pero Sarah decidió ignorarlo esta vez. El médico abrió la caja y miró dentro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ah, sí, eso es todo. Está bien, todo listo. Ahora, ¿qué podemos hacer por usted, señor? Preguntó el médico mientras se acercaba a Jim. El hombre miró detenidamente el cuerpo magullado de Jim y silbó. Hombre, te golpearon bien, amigo. Aquí, déjame darte algo contra el dolor. Alguien dijo una vez que la diferencia entre un médico real y un médico es que un médico puede hacerte sentir mejor cuando estás enfermo. Un médico simplemente te hace sentir más cómodo cuando estás muriendo. Bueno, había algo de verdad en esas palabras. Aquí tienes, eso debería ayudarte con el dolor. El médico estaba a punto de administrarle unos analgésicos. Nada lujoso y nada que pudiera causar una adicción, porque él también tenía esas cosas a su disposición. Pero cuando estaba a punto de ponerle una inyección a Jim, Sarah intervino. No, dale un sedante suave. Ordenó y Jim tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba hablando. Cuando intentó objetar, ya era demasiado tarde. No, Sarah. No, tienes que escucharme, a mí, no, intentó decirle, pero en el momento en que sintió el pinchazo de la aguja y el sedante entró en su torrente sanguíneo, su cuerpo comenzó a debilitarse. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue la suave sonrisa de Sarah justo encima de él. No te preocupes, Jimmy. Todo estará bien. Y cuando te despiertes, tendremos una larga y agradable charla. Te lo prometo. No. No, no lo harían. Cuando Jim se despertó de nuevo, tuvo que temblar. Era como si alguien lo hubiera metido en un congelador. Trató de abrir los ojos, pero sentía que sus párpados estaban hechos de plomo. Esto no se sentía como despertar de una buena noche de sueño. Luchar contra ti mismo desde más allá de una narcosis siempre se sintió horrible y Jim realmente despreciaba ese sentimiento. Era como si su cuerpo no estuviera en pleno funcionamiento de nuevo. Como una máquina que se suponía que debía funcionar con la máxima eficiencia una vez que la enciende, pero simplemente no lo haría. Alguien le había puesto una manta sobre el cuerpo, así que al menos sabía que la sensación de congelación estaba dentro de su mente. Jim no sabía cuánto tiempo le llevó recuperar algo de tracción, pero poco importaba. Porque se sintió aún más horrible que antes. Sus extremidades no hicieron lo que les dijo y ni siquiera pudo formar palabras. ¿Hola? ¿Alguien por ahí? ¿Sarah? Él dijo. Bueno, eso es lo que habría dicho.
En cambio, lo único que salió de su garganta fueron sonidos de gorgoteo. Gak, no tenía sentido. Sentía la garganta como si acabara de gorjear navajas. Le tomó un esfuerzo considerable no volver a caer en la inconsciencia, pero con cada momento que pasaba, podía ganar un poco más de tracción. Cuando finalmente logró abrir los ojos, gimió incómodo. Muy brillante. No, luz. Se las arregló para salir, pero no pasó nada. No había nadie alrededor. Demasiado brillante. Pero de nuevo, no pasó nada. Cuando pudo girar la cabeza, pudo ver que estaba solo. El camino de la bahía médica estaba vacío. Tanto Sarah como el médico se habían ido y Jim estaba solo. Cerró los ojos y trató de concentrarse en sus extremidades. Al principio, trató de mover los dedos y, para su propio alivio, pudo sentir cómo respondían a sus órdenes. Pero cuando trató de mover las piernas, lo único que sintió fue nada. Oh, eso no es. Bueno, logró hacer gárgaras. ¡Hey! ¡Ayuda! Gritó tan fuerte como pudo, pero tenía sus dudas de que alguien lo hubiera escuchado. ¿Alguien por ahí? Me vendría bien una mano aquí. Sin embargo, nadie vino a ayudar. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Esperar a que venga alguien? ¿No se suponía que debía hacer otra cosa? ¿Buscar a alguien? Un ser, ¿verdad? Isa. Se suponía que debía buscar a Isa. No, descanso para los malvados, supongo. Tosió y miró a su alrededor. Tenía que haber algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Todavía se sentía como una mierda, y no había forma de que pudiera seguir buscando a Isa. Demonios, no sobreviviría al contacto hostil con un gerbo. Entonces, ¿qué podía hacer él? Estaba demasiado débil para siquiera caminar y... Fue entonces cuando vio la caja que el médico había traído aquí. Estaba lleno de grandes cantidades de equipo médico como analgésicos y demás. Y había algo más, estaba justo en su vista. Oh, cómo odio estas cosas. Jim suspiró, pero sabía que era la única solución en la que podía pensar en ese momento. Trató de volver a levantarse, pero todo lo que logró fue rodar hacia un lado. ¡Madre de! Gritó antes de caerse de la cama y aterrizar en el duro y frío suelo. El impacto dolió como el infierno, pero al menos no rompió nada. Jim necesitó un momento para recuperar la fuerza suficiente para incluso mirar a su alrededor. Allí, la caja estaba cerca de la puerta. Rodó sobre su vientre y usó sus brazos para arrastrarse por el suelo frío, pero incluso entonces, se las arregló para hacerlo con una velocidad lamentable más lenta que un caracol. Y le tomó casi todas sus fuerzas. Cuando finalmente llegó a la caja, estaba sin aliento y cubierto de sudor. Jim logró sentarse y buscó algo muy especial dentro de esa caja. Odiaba esas cosas, siempre las había odiado. Eran altamente adictivos y venenosos al mismo tiempo. Jim había visto cómo habían convertido a los hombres buenos en adictos y destrozados. Se había visto obligado a usarlos en varias ocasiones, y nunca había sido bonito. Pero no importa lo que esté pensando de ellos en este momento, todavía tienen bastante fuerza. Y eso era justo lo que necesitaba ahora. Un golpe. Y así, sacó un estimulador de la caja y suspiró cuando miró el inyector. Realmente odio esas cosas. Suspiró y apretó el inyector contra su brazo. Activó el inyector y sintió cómo la aguja le atravesaba la piel. Se sentía como la narcosis, solo que al revés. En el momento en que la sustancia entró en su torrente sanguíneo, se sintió como si alguien lo hubiera conectado a un reactor de fusión mientras reemplazaba su sangre con café humeante. Los estimulantes contenían una fuerte mezcla de estimulantes, adrenalina sintética y veneno en partes iguales. No estaban destinados a estar sanos, estaban destinados a dar a los soldados una ventaja sobre su enemigo. Usarlos para superar el dolor era en realidad una muy mala idea, y estaba prohibido en cualquier ejército decente. Menos mal que la Confederación y los Hijos de Coral nunca habían sido organizaciones militares decentes en primer lugar, ¿eh? ¿Alguna vez recibió una patada en la cabeza con carga eléctrica? Bueno, eso es lo que se siente. A Jim le latía la cabeza de dolor y gimió de incomodidad. Pero con cada segundo que pasaba, recuperaba más control sobre su cuerpo. Y después de un minuto, se sintió lo suficientemente bien como para volver a ponerse de pie. Cuando se puso de pie, toda la habitación comenzó a girar a su alrededor y tuvo que agarrarse a algo. ¡Oh diablos! Jim logró salir. Sin embargo, cuando se enderezó, suspiró aliviado. Se sintió mejor. No, se sentía bien. Y el dolor de cabeza también se estaba desvaneciendo. Aún así, sabía que esto no era algo en lo que pudiera confiar.
Su cuerpo todavía estaba en mal estado, el paquete de estimulación solo le quitó el dolor. Pero bueno, sentía que podía enfrentarse a un hidralisco, así que eso tenía que contar para algo. Mejor que el café de Swan. Murmuró y miró a su alrededor. No había nadie alrededor. Jim se preguntó qué hacer a continuación, sin embargo, su línea de pensamientos se interrumpió cuando todo el edificio comenzó a temblar. ¿Qué? Gritó y estuvo a punto de caer al suelo una vez más. Se sintió como una explosión, lejana pero muy poderosa. Oh, eso no fue una buena señal. Jim respiró hondo y estaba a punto de salir a trompicones de la habitación. Pero luego se detuvo, regresó a la caja y agarró un paquete con algunos estimulantes más. Por si acaso. Se dijo a sí mismo antes de dejar finalmente la Bahía Médica. No encontró a nadie al salir y se preguntó si todo lo que había sucedido antes no había sido más que un sueño, incluidos los marines y los médicos. Sin embargo, era difícil de decir porque ahora mismo estaba drogado. En serio, esos estimulantes tuvieron un gran impacto. Sintió una fuerza que en realidad no existía. Sus sentidos también se sentían más agudos que antes. Si bien los químicos dentro de esos medicamentos podrían mejorar los reflejos humanos por un corto tiempo, no podrían hacer que usted vea o escuche mejor. Solo cree eso. Por eso tantos soldados acaban muertos. Porque piensan que todavía pueden hacerlo. O que pueden esquivar esa bala. Jim lo sabía, y era consciente del hecho de que solo estaba imaginando que sus sentidos eran más agudos que antes, así que cuando olió el humo, supo que sus sentidos le estaban jugando una mala pasada. Cuanto más se acercaba a la salida, más fuerte se volvía el olor. No era solo humo, también podía oler pólvora. Y, carne. Carne quemada. Probablemente un flashback. Eso también fue un efecto secundario. Si usa estimulantes demasiadas veces, terminará como una cáscara babeante. Cuando Jim salió del cuartel, tuvo que cerrar los ojos. Algo los estaba quemando. El calor le tocó la piel y empezó a toser. Gruesas capas de humo estaban a su alrededor, y cuando se calmó un poco, miró a su alrededor y sus ojos se abrieron en estado de shock. «Oh no. ¿Qué pasó aquí?» La base estaba hecha un desastre. La batalla obviamente había terminado, pero aún podía escuchar disparos en la distancia. Casi todos los edificios resultaron gravemente dañados o completamente destruidos. Miró a su alrededor y luego vio a un soldado junto a un depósito de suministros. O lo que quedó de él. Jim miró a su alrededor y se aseguró de que quienquiera que hiciera esto ya no estuviera cerca. Caminó hacia el cadáver y en su camino hacia allí, miró detenidamente cada sombra y cada agujero en la pared. Incluso desde toda esa distancia, podía decir que el marine estaba muerto. No porque los ojos de Jim fueran tan buenos. Pero hay algo curioso sobre nosotros los humanos. No podemos sobrevivir sin un torso y una cabeza. Ese tipo frente a Jim no tenía ninguno. Cuando llegó al cadáver, miró hacia abajo y apretó los dientes. No fue un espectáculo agradable. Alguien, o algo para ser más precisos, había decidido darle un buen mordisco al cuerpo de ese pobre tipo. Lo único que quedaba eran dos piernas y la parte inferior del cuerpo. Lo que fuera que lo había matado, había atravesado la pesada armadura de su traje como si fuera solo papel. Aunque Jim no había visto cómo había muerto este hombre, aún sabía que lo había matado. Algo había atravesado la armadura como una bestia salvaje. Había marcas de garras por todo el metal y era brutalmente obvio lo que había sucedido. Serg. Siempre es Serg, ¿verdad? A Jim no le molestaba el hecho de que Serg hubiera hecho eso. Lo único que le molestaba ahora era que había Serg ahí fuera y no tenía nada para defenderse. Bueno, no por mucho tiempo. Se arrodilló junto al cadáver y comenzó a trabajar en la armadura de la pierna derecha. Las armaduras de combate CMC estaban altamente estandarizadas. No había ninguna gran diferencia entre las armaduras que había usado la Confederación y los otros tipos. Tal vez se veían diferentes por fuera, pero por dentro eran casi iguales. El rifle Gauss del marine no se veía por ningún lado, pero eso no era un problema porque Jim no habría podido usarlo de todos modos. No sin una armadura de combate propia. Pero eso no significaba que todo fuera inútil. Vamos, estúpido, eso es. Jim maldijo mientras trataba de abrir el pequeño compartimento que estaba debajo de las placas de metal. No fue tan simple porque tuvo que usar la fuerza bruta ya que las baterías ya no estaban conectadas a los sistemas del traje. En cuanto a las baterías, bueno, probablemente estaban dentro del estómago de un ultralisco en este momento. Junto con la otra mitad de ese pobre chico. Sin embargo, Jim no tuvo tiempo de llorar o sentir lástima por el soldado muerto.
Todavía estaba vivo y tenía que asegurarse de que se mantuviera así. Eso significaba encontrar un arma. Agarró un trozo de metal, lo clavó en un hueco y comenzó a abrirse camino a través de la armadura. Le tomó un tiempo, pero cuando finalmente logró arrancar la placa de metal, suspiró aliviado. Bueno, hola hermosa. Jim gimió. Ese no es un lugar para una dama. ¿Qué tal si vamos a mi casa? Agarró la pesada pistola de combate y se sintió mucho más seguro cuando la sacó. Este bebé era un problema estándar entregado a todos los marines, y al igual que el viejo revólver de Jim, esta cosa podía usarse tanto con una armadura de combate como sin ella. Oh, ¿mencionó que esta cosa era pesada? ¿No? Bueno, por si acaso. Era pesado. Pero ese peso tenía sus ventajas. Porque el calibre de esa pistola era lo suficientemente poderoso como para impresionar incluso a un hidralisco. Demonios, una ronda podría derribar incluso a un Protoss. Si los escudos estuvieran caídos. Y si no hubiera armadura en el camino. Quizás. Era un arma. Con suerte, Jim no lo necesitaría. Sin embargo, siempre es mejor estar preparado que esperar que alguien te salve el trasero de un hidralisco enojado. Armado con una pistola grande y fea, Jim miró a su alrededor y se tomó un tiempo para comprobar lo que le rodeaba. Este lugar era un desastre. Fuera lo que había sucedido aquí, se había perdido toda la acción. Se preguntó qué debería hacer a continuación, pero esa era solo una pregunta teórica. No, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a Sarah. Y luego tuvieron que salir de este mundo. Lo que sea que Arcturus hubiera esperado lograr aquí, ya no era su problema. O de Sarah. Tarsonis estaba acabado. Jim no cuestionó ese pensamiento, ni se preguntó por qué este lugar no se parecía en nada a Tarsonis. Quizás fueron los estimulantes, quizás su mente ya no podía ver a través de todas estas ilusiones. Mientras caminaba por la base destruida, volvió a ser un soldado. Años de lucha habían pasado factura a su mente, por lo que actuar como un soldado parecía ser lo más natural. Y una cosa que un soldado debería hacer era callarse y dejar de pensar. El centro de mando. Había oído que el centro de mando también actuaba como cuartel general. Sarah tenía que estar allí, y si ella no estaba, entonces debería haber una manera de averiguar a dónde había ido. Dios, ¿qué pasó aquí? Murmuró cuando se acercó al centro de mando. La base era grande y había mucho terreno que cubrir. Jim se cayó de una tapa a otra. Eso fue hasta que comenzó a escuchar disparos. No estuvo cerca, pero sonó como una batalla feroz. Le tomó algún tiempo hasta que finalmente llegó al centro de comando. Pasó más de un montón de tierra, y aunque se veía así, un montón de tierra, todavía trató de mantener la distancia. Años de experiencia le habían enseñado a estar atento a estos detalles. Podría ser solo eso, un montón de tierra. También podría ser un Zerg escondido debajo. Mejor no correr riesgos. Su pistola debería poder hacer frente a cualquier Zergling, tal vez incluso con un hidralisco. Pero quién sabía qué más podían ofrecer los Zerg. Jim no encontró muchos otros cadáveres. Parecía como si la mayoría de los soldados hubieran huido de la escena antes de que llegaran los Zerg. A los Zerg realmente no les importaban los cadáveres, por lo general dejaban a sus víctimas donde las mataban. Solo recolectaban cadáveres cuando tenían una gran necesidad de biomasa. O si estaban planeando algo realmente desagradable. Cuando llegó al centro de mando, se dio cuenta de que se había perdido una fiesta increíble. Partes del edificio habían sido destruidas y Jim podía ver marcas de garras y quemaduras por todas partes. Mientras caminaba hacia la puerta principal, su análisis inicial de la situación resultó ser correcto. Había ser dentro de la base. Sin embargo, tuvo suerte porque alguien ya se había ocupado de ellos. Se acercó al cadáver de un hidralisco y le dio una patada débil en la cabeza. La criatura no se movió, lo que no fue sorprendente considerando que estaba llena de agujeros. Así es, ¿alguien te golpeó para siempre, eh? Jim murmuró y estaba a punto de volverse hacia el centro de mando cuando de repente se disparó un tiro. El proyectil golpeó el suelo a solo un par de pulgadas de él e inmediatamente se puso a cubierto. Y con cobertura, se refería al cadáver del hidralisco. Madre de... Él gritó. Cuiden su fuego, idiotas. Fue entonces cuando se disparó otro tiro. Se estrelló contra el cadáver de los Zerg, pero al hidralisco realmente no le importó. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Alguien gritó de repente, justo cuando se disparó otra ronda. Se estrelló contra el hidralisco y Jim se dio cuenta de que probablemente se trataba de la tapadera más horrible de todos los tiempos.
Usar un hidralisco para eso era como esconderse detrás de una diana. Dije agarra el fuego, maldito idiota. El otro hombre siguió gritando. Eso no es un Zerg, le estás disparando a uno de nuestros muchachos. Jim escuchó algún tipo de discusión y finalmente el fuego se detuvo. No dispare. No dispare. No soy un Zerg. Jim gritó. ¿Ves? Te dije que no es un Zerg. El otro hombre gritó algo. ¿Sí? ¿Quién dice? Quizás sea un Zerg disfrazado. Otro soldado ladró en respuesta. ¿Era ese el tipo que había disparado su arma? No existe tal cosa. Respondió el primer soldado. Oye, tú. Puedes salir ahora. Triggerapy aquí es genial ahora. ¿En realidad? Preguntó Jim. Sabes, creo que debería quedarme aquí y esperar. Bien por nosotros, pero para que sepas que si aparecen más Zerg, dispararemos en tu dirección. Y entonces no me arrepentiré si mi amigo te golpea. ¡Qué buen grupo de tipos! Jim siseó antes de que finalmente se levantara y levantara la mano en el aire. Ya sabes, solo para estar seguro. Mira. Humano. Tanto por dentro como por fuera. Gritó y se acercó a la entrada del centro de mando. Pudo ver a dos marines detrás de una barricada improvisada. Había innumerables metales vacíos por ahí, y parecía que habían luchado durante horas. ¿Quiénes son ustedes? Jim quería saber cuándo finalmente los alcanzó. Amigo. ¿Deberíamos ser nosotros los que preguntamos eso? Espera, Capitán Raynor. ¿Eres tú? Preguntó de repente el soldado más razonable. Su compañero de gatillo fácil se inclinó hacia un lado y apretó su rifle con más fuerza. Es un truco. Este Zerg se parece al capitán, solo quiere que nos demos la vuelta y... Oh, por llorar en voz alta, cállate. Gritó el primer infante de marina. Puedes meterte la paranoia en tu propio trasero por lo que a mí respecta. Luego se volvió hacia Jim y la visera dorada de su casco se abrió. Cuando Jim miró a la cara del hombre, pudo ver el cansancio y el miedo en esos ojos. Señor, es muy bueno verlo. Ya empezamos a creer que usted y el general Mengs nos habían abandonado. El teniente ha estado gritando ayuda por los canales de comunicación durante horas, pero no obtuvimos respuesta. Señor, ¿está aquí para sacarnos? Pero Jim dejó de escuchar después del lieutenant. Ese tipo estaba hablando de Sarah. ¿Dónde? Entonces Jim quiso saber. ¿Dónde qué? Preguntó el infante de marina. ¿Dónde está el teniente? Dentro. Explicó el infante de marina de gatillo fácil y señaló con su dedo detrás de él. Pero ese imbécil no ha salido en mucho tiempo. Demasiado asustado de esas criaturas. Un cobarde inútil. Jim sabía que era mejor no comenzar una discusión con un infante de marina al azar, pero aún sentía la necesidad de quitarle algunos dientes al hombre usando su puño. Necesito hablar con su jefe. Entonces veremos qué va a pasar a continuación. Jim gruñó y se abrió paso entre los dos marines. Cuando entró al centro de comando, pudo ver que la mayor parte del daño estaba solo en el exterior. Había soldados heridos por todas partes y no todos sobrevivirían. Algunos médicos trataron de hacer todo lo posible para mantener los gritos y gemidos al mínimo. ¿El teniente, dónde? Jim quiso saber cuando detuvo a un médico que pasaba junto a él. La mujer parpadeó sorprendida y señaló hacia el pasillo. En la sala de comunicaciones, dirígete por el pasillo y... Gracias, conozco el camino. Jim gruñó y siguió adelante. Tenía que encontrar a Sarah. Y después de eso, tuvieron que encontrar una manera de salir de este mundo. Tarsonis estaba perdido, eso era seguro. Jim realmente no cuestionó ese pensamiento. Todo parecía tan real. Además, había venido aquí a buscar a alguien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién? No, solo estuvo aquí por Sarah. Mientras se acercaba a la sala de comunicaciones, pudo escuchar la voz enfurecida de otro soldado. Reconoció la voz, la había escuchado antes. Pero cuando finalmente se dio cuenta de a quién pertenecía esta voz, ya no pudo ocultar su ira. Este es el comando de la base. Para la flota, para cualquiera. Necesitamos ayuda aquí. Envíen las aves de evacuación, la base ha sido invadida por fuerzas alienígenas. El teniente Kerrigan nos ha abandonado, estamos solos aquí abajo. Ayúdenos. El hombre gritó y gimió al mismo tiempo. Cuando Jim entró en la habitación, pudo ver que solo había un infante de marina. Solo que no era ningún marine al azar. Era el teniente de antes. El idiota incompetente. Debería ser más específico con mis preguntas la próxima vez. Jim gruñó cuando se dio cuenta de que él y los chicos de afuera habían hablado de diferentes lugartenientes. ¿Quién está ahí? El teniente gritó y se apartó de la consola. Sacó su arma y apuntó directamente a Jim,
quien a cambio levantó su propia arma. Tranquilo, socio. No estoy aquí para lastimarte. Baja esa pistola, ¿quieres? Sin embargo, al teniente realmente no parecía importarle eso. ¿Tú, Capitán Raynor? ¿Todavía estás vivo? Suenas decepcionado. Jim murmuró y negó con la cabeza. Fue entonces cuando bajó su pistola y miró directamente a los ojos del otro hombre. Todo lo que podía ver era miedo y pánico. ¿Dónde está Sarah? ¿Dónde está el teniente Kerrigan? La perra nos dejó. Ella nos abandonó. El teniente gritó de rabia. De alguna manera lo dudo. Jim respondió. ¿Dónde está ella? Se fue a toda prisa. Recibimos la noticia de que estos otros alienígenas con la tecnología resplandeciente estaban a punto de abrumar a los defensores, y corrió allí para hacer lo que sea. Nos dejó solos. ¿Te das cuenta de que algunos oficiales lideran a sus tropas luchando en el frente, verdad? Preguntó Jim. No importa. Ella simplemente se fue y luego los otros alienígenas empezaron a actuar de nuevo. Rompieron nuestras defensas como si estuvieran hechas de papel. ¿No les enviaste refuerzos? Jim quería saber. Por supuesto que sí. Pero tampoco lograron ayudar. El oficial al mando fue asesinado y, el teniente trató de explicar, pero fue entonces cuando Jim negó con la cabeza con incredulidad. ¿Zuko está abajo? ¿Y todavía estás aquí? ¿Por qué diablos no saliste y asumiste el mando? Golpe crítico detectado. El teniente miró a Jim a los ojos y empezó a tartamudear. El teniente Kerrigan me dijo que debería quedarme aquí yo. ¿Sabes, chico? Le dijo Jim al teniente. Si quieres echarle la culpa a los demás, debes asegurarte de que no eres un idiota incompetente. Eso arruina un poco tu punto. Solo digo. Podía ver cómo el rostro del otro hombre se ponía rojo de vergüenza e ira, pero no tenía ni el tiempo ni la paciencia para lidiar con esta mierda en este momento. Solo quería saber una cosa. ¿Dónde está el teniente Kerrigan? Y no me digas ahí fuera, porque eso no es de mucha ayuda. El teniente no parecía estar muy contento con la actitud de Jim, pero después de mirarse el uno al otro durante algún tiempo, simplemente se dio la vuelta. Recibimos un mensaje de que los extraterrestres en el sur estaban comenzando a atravesar nuestras defensas. La teniente se llevó una gran parte de la reserva con ella y nos dejó atrás. ¿Quieres decir que alivió a las líneas del frente e hizo su trabajo saliendo ella misma, a diferencia de cierta persona dentro de esta sala? Jim respondió antes de negar con la cabeza. No puedo culparla por dejarte atrás. ¿De qué manera? El teniente le dio a Jim una mirada confusa. ¿De qué manera que? Que camino a la línea del frente, idiota. Jim ladró, y por un segundo pareció como si el teniente estuviera a punto de responder algo de lo que se arrepentiría, pero tal vez no era una causa desesperada después de todo porque logró hacer lo único que no había hecho hasta ahora. Se guardó sus pensamientos para sí mismo y simplemente respondió a la pregunta de Jim. La línea del frente está al sur, ahí es donde se encuentra la base principal de estos extraterrestres de energía. Pero es un desastre ahí abajo y no hemos escuchado nada desde. Oye, ¿a dónde vas? Gritó el teniente cuando Jim simplemente se dio la vuelta. Necesito encontrar a Sarah. Si nos las arreglamos para conectarnos con ella, tal vez podamos salir de esta maldita roca y, se congeló instantáneamente cuando escuchó un sonido de clic detrás de él. Jim no tuvo que darse la vuelta para darse cuenta de que el teniente apuntaba con su arma a la espalda de Jim. Primero te escondes en el centro de comando cuando deberías estar allí, y ahora me amenazas con un arma. Jim quería saber. Sabes, creo que Sarah tenía razón sobre ti. Eres un tonto incompetente. No puedo permitir que te vayas. Necesito a todos los soldados y no puedo prescindir de uno. El teniente trató de razonar con Jim. Pero tratar de razonar con alguien mientras le apuntas con un arma no es exactamente algo muy inteligente. No es uno de tus soldados, amigo. Quédate aquí y trata de contactar a la flota. Tal vez alguien escuchó tus lloriqueos y nos mostrará un poco de misericordia haciendo volar este lugar. Jim gruñó y decidió salir de la sala de comunicaciones. Sabía que el teniente no le dispararía. Lo sabía porque este tipo no era el primer cobarde incompetente con una armadura de combate que había conocido. Y estos tipos siempre eran los mismos. Capitán Raynor. Capitán. No puede dejarnos atrás. Se llama reagrupamiento, ¿no te lo han dicho en la escuela, chico? Jim respondió antes de que finalmente dejara atrás a ese idiota. Al salir, se encontró con algunos soldados más heridos y cuando llegó a la entrada, los dos marines que la custodiaban se dieron la vuelta y lo miraron con sorpresa. ¿Ya hecho?
Preguntó el soldado más razonable y Jim asintió. ¿Mataste a ese idiota y asumiste el mando? Su colega de gatillo fácil quería saber. No, me temo que el teniente todavía está vivo y bien, o simplemente digamos que todavía está vivo. Jim respondió. Oh, alegría. Murmuró gatillo feliz. Este día está lleno de decepciones. Cuéntame sobre eso. Jim estuvo de acuerdo. Necesito direcciones. Buscaré al teniente Kerrigan y luego intentaremos resolver algo. Ahora, si estas criaturas atacan de nuevo, debes abandonar tu posición. Este lugar está disparado y sin una línea sólida de defensa, lo harán acaba de invadirlo. Sí, no lo creo. No me malinterprete, capitán, pero no nos vamos a ir de este lugar. Aún nos herimos dentro de ese centro de mando. No podemos dejarlos atrás. Dijo el marine razonable y Jim suspiró. Tienes razón. Solo trata de mantenerte con vida hasta que logre encontrar al verdadero teniente y algunos otros sobrevivientes. Luego nos reagrupamos y encontramos una manera de salir de este maldito planeta. La pregunta es, ¿cómo llego allí? Ambos soldados se miraron cuando escucharon eso. La teniente Kerrigan se llevó la mayor parte de la reserva con ella. No queda mucho. Dijo el razonable. Sí, pero ¿qué pasa con esos veloces estacionados detrás de la armería? A sus pilotos se les dijo que tomaran armaduras y armas y ayudaran con la defensa de la base. Sugirió Trigerati. PFFF. Dijo el razonable y agitó la mano. Por favor, esas cosas son trampas mortales. De todos modos, demasiado rápido para este terreno. Además, solo un loco usaría una de estas cosas. Jim escuchó su conversación por unos momentos antes de negar con la cabeza. Oye, espera. ¿De qué tipo de vehículos estamos hablando aquí? Ambos marines lo miraron y él pudo ver su expresión de preocupación en sus rostros. El señor Safety First aquí está hablando de las bicicletas estacionadas detrás de la armería. Todavía debería haber algunas de ellas por aquí. Con suerte. Gatillo feliz explicado. ¿Bicicletas? ¿Qué bicicletas? Jim preguntó una vez más. ¿Qué bicicletas? ¿Qué bicicletas? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Gruñó el gatillo feliz. Bicicletas buitre, por supuesto.